Muy buenas noches a todos los amigos que ya están por aquí en sintonía con Directo al Punto con Adahitza. Ustedes saben que seguimos por las redes sociales y estamos ahora en el panel directo a la economía. Vamos a hablar un poco del cambio climático por el lado de José Alameda y por acá Juan Villeta, que quiere hablar también de la recesión y de lo que está pasando. Así que vamos a compartir bastante información con ustedes. Le damos la bienvenida al doctor Juan Villeta Trigo. Saludos. Buenas noches, después de ese pequeño receso corto, espero que todos estemos mejorando. Yo te digo, es ya 21 de julio. Quien dice ya se fue julio, es el mes 7, desde el punto de vista, estamos en época de huracanes, estamos en época de agua, nuevo presupuesto, y hay un tema que tú no lo mencionaste porque no te lo pude intercambiar, que yo quisiera tocar en el segundo turno o tercero. Es salud. Ok. Pero un placer estar contigo y José. José Alameda Lozada. Hola. Bueno, saludos a ti, Ada, y espero que mejore la garganta. Pero ya te he dicho que la receta debe ser mojito de tamarindo, de coco, ligado con pitorro. Y tú verás que... No, bien, pero como yo no bebo, estoy fastidiada. Ah. Pero la bronquitis sí, definitivamente me siento muchísimo mejor. No puedo hablar mucho, pero estamos mejorando, así que... Pero ese pitorro, José, es el tuyo que tú tienes ahora, tienes una fábrica. No, yo lo busco ya en las Marías, que yo tengo allí unos amigos. Tienes acciones, está bien. Ay, padre. Juan Villeta, comienzo contigo. Mira, yo quisiera, como todo, nosotros como grupo, como panel, hemos sido siempre muy objetivos. Yo creo que José en eso concurre conmigo y Santos, igual a Giza, no hemos tomado posiciones políticas porque nosotros presentamos la economía como la vemos. Y como la vemos, vemos los asientos y desasientos. No hay duda que ahora mirándolo, ¿verdad? Con una perspectiva un poquito más, vamos a decir, distanciada o distante a la situación de la inflación, no hay duda que ha ido bajando la inflación. Pero hemos pagado un precio alto porque se ha tenido que traer más desempleo, se ha tenido que traer más pago por desempleo, ha habido movimientos, ha habido diferentes pugnas entre los empleados y los patronos. A la misma vez que yo creo que hay que volverlo a traer porque me parece que lo que en economía matemática, y José entiende esto, es punto de inflexión. La economía global como tal entró a un punto de inflexión luego de la pandemia y toda la situación que pasamos, de recogerse en la casa a la gente, de que no hay suplidores entregando mercancía, que los cruceros no están caminando, que los barcos de transportación de carga marítima han tenido problemas, que las tarifas se han ido por el cielo, y todo eso trae a que lo vemos el consumidor en el aumento de los precios, en la comida que yo voy a comprar. Lo vemos, y esto es indiscutible, que el aumento de los cereales, pues, ¿por qué? Porque no hay suministro y está más lento y hay movimientos políticos o geopolíticos que atrasan este movimiento. Igual lo vimos en el combustible gasolina, que bajó, pero tenemos también no solo ver lo que ocurrió ayer, sino ir entendiendo lo que ha venido ocurriendo por los pasados 6 meses en el 2023, porque, y esto dará pie después a José para que él entre con el tema que tiene de cambio climático, la situación ambiental, que estamos observando, por un lado, que estas fluctuaciones son altas. Usted diría que lo normal es, pues mira, que haga un calor un día, otro día refresque, y que haga 2 días calor y 2 días refresque, pero que haya tantos días de calor y de momento viene mucha agua y de momento se fue el agua y viene calor. Fíjense lo que está pasando en diferentes partes del mundo, no solamente Estados Unidos, sino en Europa.
todos esos fuegos, todos esos incendios en Atenas, en Grecia, en diferentes puntos, en España, en California, donde vemos que en adición a todo lo demás que el puertorriqueño y el ciudadano del mundo está viviendo, el cambio climático entra. Pero fíjate cómo entra, y aquí es que donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros vemos que en el mar hay unas algas, y pues si hay más, pues se recogen, o el mismo mar tiene su método de limpieza autosostenible y las trae y las lleva y se las lleva. Pero cuando vemos plástico que continúa en las orillas, vidrio que continúa en las orillas, cuando vemos que la arena se está yendo porque el mar se la está tragando, no está permitiendo el espacio, y vemos lo que está pasando en Puerto Rico, en la costa norte, pues es preocupante. A la misma vez, de este punto de vista social, vemos que el punto de inflexión, como decía ahorita, de la situación por la pandemia y el COVID y todas las otras situaciones, digamos, de la teoría del dominó que vienen y corren como resultado de esa acción, pues nos trae a que el instituto principal o la entidad principal, que es el gobierno que armoniza, porque la economía es de mercado, pero el gobierno interviene, y eso ya es irreversible también, que viene a ajustar, a validar o a exigir. Y lo estamos viendo que muchas agencias están poniendo multas, el Departamento de Recursos Naturales poniendo multas, Junta de Calidad Ambiental poniendo multas. Vemos que a nivel del municipio se están estableciendo unos códigos de venta de licores y de horario, que es una forma de controlar. O sea, que está entrando unas negociaciones entre lo que es el ámbito individual social, mis intereses, y los intereses de la comunidad. Yo creo que aquí nosotros podemos aportar mucho, porque la economía, como mide las cosas, y podemos verlo. Por ejemplo, tú vas al colmado y tú ves que los cereales están caros. Tú vas al colmado y tú ves que los aceites están caros, que tú ves que la fruta están caros. Entonces, tú ves un artículo que tú dices, pero ¿cómo es posible? Los huevos es el artículo que ahora mismo, según las estadísticas oficiales del gobierno, presentan una inflación de un año a otro de 68%. ¿Qué quiere decir? Que comer huevo ahora es un privilegio de rico, porque el ciudadano común no lo puede pagar. Tienen que, no puede comprar tantos huevos ni consumirlos menos. Así que fíjate que eso me empieza a cambiar la conducta. Entonces tenemos que buscar alternativas, como no solo los atletas, no solo los jóvenes, también las personas con ciertas situaciones de enfermedad, situaciones médicas, que tienen que comer huevo para contrarrestar otras condiciones. Y así podemos hablar que yo les dije los cereales. Otro que me preocupa mucho son los vegetales frescos. Están en sobre 20%. O sea, es alarmante. Ahora, eso es un lado de la moneda. Y aquí voy a hacer 2 puntos breves y se los paso a José. Es que por otro lado, esa es la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? Porque estamos en economía de mercado. Reconocimos que el gobierno interviene, pero el mercado son las dos fuerzas, oferta y demanda. Por el lado de la demanda, un sector que es preocupante y bien importante son los bienes raíces. En Estados Unidos, las estadísticas de los últimos meses están diciendo que llevamos 2 meses consecutivos a la baja. ¿Qué quiere decir? Que la construcción de bienes raíces está negativa, es decir, que no crece, no aumenta. Quiere decir que yo no vendo casas, que yo no construyo, que yo no financio, que yo no me gano comisiones, que yo no tengo entrada, estoy desempleado. Entonces, ¿dónde están viviendo la gente? Eso trae aspectos sociales. Pero volviendo a lo económico, oferta y demanda, lo básico en todo este periodo que hemos vivido es que tenemos que entender cómo la oferta tiene su fuerza y sus limitaciones, y cómo la demanda trae su imperativo
y exigencia. Y en esa combinación es que tenemos que buscar salidas para poder convivir. Y ahí se da paso a José. Sí, mira, yo quisiera, Adalgisa, aquí presentar aquí algo aquí de, va a hacer una presentación, no creo si la están viendo en el. Sí, yo la veo, José. Mira, es importante qué es lo que está haciendo Estados Unidos y muchos países del mundo para tratar de amainar la inflación. La inflación es un proceso de crecimiento en los precios y que ese crecimiento en los precios está exageradamente por encima de un umbral, de un threshold. Típicamente la inflación en Estados Unidos o los aumentos de precios es un 2% anual. Cuando tú tienes algo que está por encima de 2% y en los últimos años estuvo casi a doble dígito, a 10%, 8%, la inflación general, pues Reserva Federal trata entonces de hacer una política monetaria. Y ahí es que han venido ciertas discusiones entre los economistas. Yo recuerdo un buen artículo que salió de la revista, de una de las revistas de los bancos de Reserva Federal, de unos economistas, donde dice, mira, el problema de la inflación nuestra es por el lado de la oferta, ¿verdad? Y aquí quería yo precisamente darte unas informaciones. Hay dos tipos de modalidades de inflación. Lo que nosotros llamamos demand pull. Ese es el que viene por el lado de la demanda. En inglés ellos la definen y cuando uno coge clases allá en Estados Unidos dice too much money chasing for few goods. Es una forma sencilla para que vean mucho dinero en la mano de la gente buscando pocos productos. Recientemente la gente decía que los programas estos que hizo The Careless Act, ¿verdad? De añadirle dinero a la gente en las manos, de añadirle dinero a través de los programas de Biden, que se había generado más ingresos en las manos de la gente y eso es lo que provocaba la inflación. Pero eso no es cierto del todo, porque el problema aquí es que esos programas fueron para aliviar la caída de la economía. Como ustedes vieron en el caso de los cierres que se dieron cuando estaba la economía. Mire, le voy a mostrar esta gráfica. La caída enorme de la economía cuando hubo los cierres y luego posteriormente 2 o 3 meses después aumentó a este punto. Es dos picos, ¿no? Uno hacia abajo y hacia arriba. La Reserva Federal dijo, pues aquí lo que hay que hacer es entonces contener la demanda. Y muchos economistas dijeron, error, porque el problema de la inflación viene por el lado de la oferta, de los costos de producción. Y aquí precisamente yo quería mostrarle. Cuando usted tiene una inflación por el lado de la demanda, que ahí es que la política monetaria, subir las tasas de interés, es efectiva, es cuando tú tienes un gasto agregado exagerado que va por encima del potencial de producción de la economía. O sea, la economía te produce 10 bienes y tú tienes, la gente en la mano tiene que estar comprando 20 bienes. ¿Ves? Eso quiere decir que tienes exageradamente más dinero por encima de la capacidad de producción. Pero ese no fue el caso en la pandemia, porque la capacidad de producción se redujo por las razones que sean. Ahora, el problema de la inflación aquí no es por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta, ¿verdad? Y cuando usted tiene un aumento de los costos de la inflación por el lado de la oferta, es que ha tenido las siguientes condiciones. Aumento en los costos de la materia prima, aumento en los costos de overhead, agua, luz, teléfono y específicamente la gasolina, los precios del petróleo aumentaron significativamente. Pues ahí es que está fundamentalmente los problemas de la inflación. Otra razón es los aumentos del salario, pero esto no fue el caso, por encima de la productividad y las expectativas de los costos futuros. Cuando usted tiene un problema de inflación por el lado de costos, en vez de utilizar la política monetaria, utiliza la política fiscal. Y ahí es que está el problema. Vamos a ver lo siguiente, que esto yo preparé la siguiente gráfica.
Esto es una ponencia que yo voy a hacer el lunes para una cooperativa. Y fíjese el caso particular. Este es el prime rate. Mire cómo el prime rate estuvo aumentando consistentemente. En el 2022, en marzo, 17 de marzo, era 3.5%. Aumentó a 4.7, ve la gráfica aquí, que es un aumento consistente. Ahora, fíjese que el problema entonces, cuando usted evalúa la economía norteamericana, mire el consumo de bienes. Y esta flecha que usted ve aquí es cuando se hace la política monetaria. El problema del consumo, los gastos de consumo ajustados a la inflación, ustedes los ven que siguieron aumentando. ¿Ves? Después de la flecha esta, los gastos de consumo siguieron aumentando del mismo patrón lineal que tenía de crecimiento. Los consumos de bienes igual. Y el consumo de los servicios igualmente. Usted lo ve con una tendencia creciente. Esto quiere decir que la política monetaria de aumentar tasas de interés no llegó a su fin, no cometió su finalidad, porque su finalidad sería haber aguantado el consumo que estaba exagerado por encima de la capacidad de producción de la economía. Lo que demuestran los datos de Estados Unidos es precisamente lo contrario. No hubo tal reducción porque el problema de la inflación no venía por el lado de que había mucho consumo de gente, que había mucho dinero. No, mire la información, mire la data, como nos muestra que la tendencia de crecimiento de consumo siguió hacia arriba. Por lo tanto, lo que sí vemos aquí es cuando usted ve los aumentos de consumo. Por ejemplo, el consumo personal de marzo a marzo aumentó 2%. La de los bienes duraderos en 2.27. Precisamente los bienes duraderos son los más que se afectan con los aumentos de las tasas de interés, las casas, los carros. Y en cierta medida, esto que usted ve aquí, que está en rojo, lo que sí hubo una minoría, ¿verdad? Una reducción de los aumentos en la compra de carros nuevos. Pero cuando usted mira los used cars, siguió aumentando significativamente. O sea que lo que hizo la gente fue, en vez de comprar carros nuevos, dice la información, siguió comprando carros viejos, carros usados, dicho de otra manera. Y lo ve aquí que aumentaron en casi 9% de crecimiento. Y en ese sentido, lo que está viendo esta información es que obviamente las tasas de interés, aumentar las tasas de interés, que es por el lado de la demanda, no surtió ningún efecto de reducir el volumen de consumo, especialmente de los bienes duraderos, que son los que se financian en el largo plazo con las tasas de interés. No hay tal cosa como en el agregado de una reducción del consumo de los norteamericanos, y esto, repito, es el gasto de consumo personal ajustado a los precios, ¿verdad? Ese casi 2% de crecimiento, lo que estamos diciendo es que no tiene nada que ver los aumentos de las tasas de interés con reducir el consumo. No lo hicieron porque el problema de la inflación no es por el lado del consumo, es por el lado de los costos de producción. Y ahí entonces la historia cambia. Eso es lo que quería decir rápidamente antes de pasar a la otra intervención. Gracias. Dale. Bueno, José, yo creo que tú traíste un punto que históricamente se ha debatido y yo creo que ya hay un consenso que el enfoque, y vamos a la historia, porque puede ser que el que no aprende a la historia va a cometer los mismos errores. Cuando la Gran Depresión en el 30, se movieron los países europeos y las grandes potencias, particularmente Inglaterra y Estados Unidos, a que el gobierno tenía que entrar, lo que yo dije al principio, oferta y demanda, el gobierno interviene. ¿Qué pasa? Que Keynes, que fue el máximo exponente, ¿verdad? El enfoque de él fue de la demanda. Y vamos a empujar la demanda. Va a haber más producción, vamos a producir más carros, va a haber más producción, vamos a producir más bicicletas, más motoras, aviones. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando entra
ese empuje, se endeuda a Estados Unidos, se endeuda el mundo, y al terminar la guerra, pues también pues, los países aliados y no aliados, los derrotados, pues empezaron a crecer de nuevo. Pero fíjate que todo viene por el lado de la demanda. Una vez entramos en, digamos, en un periodo no violento de conflictos militares, ¿verdad? Hay una economía normal en sentido de producción. ¿Qué pasa? Que ahí viene la oferta. Y teóricamente, fíjate cómo mirando las cosas desde ahora 50 años después, todo el modelaje teórico, matemático, propulsado por la neokeynesianismo y neomacroeconomismo, y tú sabes todos esos libros que nos han dado y nos han hablado, y todos esos modelos teóricos eran empujados a definir y mejorar cómo se miden las cosas del lado de la demanda. Todos eran modelos estadísticos y la regresión y los valores, todo ese andamiaje. Y en ese momento surgió una gran debate. Y yo pues sigo la economía histórica, me gusta mucho. Vasily Leontief, profesor en Harvard y en New York University, trajo a decir que las inflaciones que estaban dando, los costos, había que mirar desde el punto de la oferta, lo que estamos discutiendo hoy. Los costos hay que ver de la producción. Mira, un elemento que en Puerto Rico, yo soy a mis estudiantes en la clase y en otros foros, que tenemos que medir. Tú dijiste ahorita los costos, pero hay un costo que está metido ahí que es reciente entrada. Seguridad. Las cámaras de filmar todas las facilidades. Todo ese costo, ese andamiaje, toda esa estructura de costos. Tú tienes ahora personal de seguridad. Tienes una oficina que registra todas las transacciones, las firma, las graba, las almacena. Esos son costos que no habían antes. Cuando nosotros nacimos en los 50 y los 60, no había nada de eso para una empresa. No había la seguridad 24 horas. Entonces, otro costo que entra es, de nuevo, todo lo que tiene que ver con informática y derivados. Es decir, todo lo que tiene que ver con el registro. Antes era manual en lápiz, ahora todo es en computadora. Ahora tenemos la situación de backup externo. Ahora tenemos el iCloud, que es fuera de tu país, fuera de tu región. O sea, que se está incurriendo en unos gastos, y estos gastos no son de una vez, son recurrentes, porque tú tienes que hacer backup cada 2 meses. Perdón, tú tienes que mantener esos contratos, tú tienes que tener personal que fiscalice. El gobierno exige que tú tengas un plan en las empresas grandes para atemperar las situaciones, y eso lo tienen que validar especialistas. Entonces, además de eso, para añadir más, como tengo una inflación que viene subiendo desde el COVID, esa época para acá, ¿qué estamos viendo? Que la oferta ahora es la que hay que estudiar, que es la que hay que evaluar. Todos los modelos tienen que girar a estudiar la oferta, los costos de producción, y no solamente producción, costos directos, los indirectos. ¿Cuánto yo gasto? Si ahora yo soy digital, yo necesito ir a la prensa, yo necesito ir a la televisión y gastar en esos anuncios. Y si yo voy a lo digital y tengo los billboards, las pantallas estas, que eso me cuesta. Algunas empresas van a subir nuevas, pero otras van a morir. O sea que al entrar en este siglo o en esta década de los 20, yo creo que la oferta va a tener mucha injerencia en cómo atacar los problemas. Ahora, ¿qué puede hacer el economista y qué puede hacer el gobierno? No es como dijo José, que se trató de hacer, bueno, pues voy a gastar más, imprimo dinero, ya el gobierno va a gastar 10 millones, careza. No, miren, también hay que ver y entender con detalle por dónde se gasta, en qué partida. Ya yo identifiqué 2. Nosotros en Puerto Rico todavía, índice de precios local, no tenemos incluidos los costos de seguridad como tales así, claramente. Y para hacerlo más agudo y más doloroso en Puerto Rico, el tratamiento de el pago de energía de combustible
no está explícito en el índice de precios. Es decir, que hay una subestimación de la inflación. Es decir, nosotros como Puerto Rico, en nuestra región aquí, y Estados Unidos como tal, tienen que empezar a mirar con más cuidado los costos por el lado de la oferta. Y la oferta no es solamente, como apuntó José, y está bien señalado, las expectativas futuras. Porque fíjate lo que estamos viviendo ahora en Puerto Rico. Con la inmigración que hay muchas personas que se han ido, mayormente jóvenes, algunos mayores, si tienen familia ya que pueden, ¿verdad?, convivir y ayudarse unos y otros, sino que los que se quedan están viviendo con ingresos fijos y esas personas tú no le puedes decir, no te voy a dar el servicio médico, no te voy a ofrecer transita. Mira lo que me pasó, José, a mí. Yo estoy en una oficina de médico que estaba en estos días con situaciones médicas. Llega una señora y dice, mire, mi cita era a la 1, son las 2:15. Estoy tarde porque transita, que es la que me fue a recoger, no llegó hasta ahorita. ¿Qué quiere decir? Que ella tenía la mejor voluntad de llegar a tiempo a su cita médica, pero el transporte, ya que andaba en una silla de ruedas y usaba poca movilidad propia, o tenía poca movilidad propia, pues llegó tarde a la cita, y así se lo dijo el personal de la oficina del doctor médico. ¿Cómo usted le va a decir a esa persona? ¿Cómo va a ser la reacción? Pues mire, váyase porque usted perdió el turno ya, y yo tengo el de las 2 que ya está dentro, y tengo el de las 3 esperando aquí ya. O sea que son situaciones, y cojo el aspecto micro, porque tenemos que entender que aunque es micro, es importante porque esos servicios médicos, y ahí traigo el tema que quería traer, salud. Miren, señores, yo no sé qué es lo que está pasando con el sector de salud, pero me preocupa. Primero, estamos viendo hospitales dejando desempleados personal. Estamos viendo hospitales perdiendo dinero, es decir, que no van a votar empleados, puede que cierren. Estamos viendo que al ver menos personal y menos hospitales, ¿qué va a hacer el paciente? Tiene que emigrar de un hospital a otro. Y en ese proceso de la emigración de un hospital a otro, ese paciente tiene que hacerle todos los laboratorios y todos los estudios porque ustedes van a recibir. No, yo soy paciente del doctor Lozada, Alameda, pero si yo no sé ni quién es él, ni cuál es su especialidad, ni tengo récord de aquí. No, tiene que hacerse el laboratorio, la orina, la sangre y todo lo básico. Así que fíjate que cuesta de nuevo unos servicios. El plan médico tiene que pagar o no puede pagar, o es el plan de gobierno que está cubriendo. Y ahí empiezan otra vez las tensiones. ¿Por qué? Porque al dar el servicio, alguien tiene que responder por el pago, porque ese enfermero, esa enfermera dio el servicio y está trabajando y tiene derecho a cobrar. Eso es costo también del lado de la oferta, porque el yo tener un sector de salud, que es uno de los que yo diría más importante, porque si usted no tiene salud no puede trabajar. Si José y yo y Adalisa, que hemos visto que está sin voz, así ya no puede trabajar. Y igual yo, igual José. ¿Sabe? La salud es lo primordial, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo medimos en dinero? ¿Cómo se mide en la economía? Ah, porque el capitation de este plan médico. Ah, porque el deducible que me cobra el doctor. Ah, que yo solamente cobro ATH, no hay plan médico, todo es privado. Fíjese que se están creando unas situaciones del lado de oferta, pues si tú quieres ver a ese doctor, tienes que pagarlo efectivo o algún método de cheque o ATH, porque no quieren ver un plan médico. ¿Por qué? Uno, atraso en el pago, atraso en la facturación, atraso en devolverle al doctor que prestó el servicio. Entonces el doctor es el que está pillado porque tiene que financiar con el banco una línea de crédito más alta para poder cumplir con su empleomanía, para poder cumplir con su personal que tiene en nómina. Fíjense lo que estamos diciendo. Y realmente es preocupante porque una de las áreas donde ha migrado mucho personal es a los servicios.
y ya no es manufactura, sino servicio, y entre los servicios están los servicios de salud. Y dentro de los servicios de salud, cada vez, como la tecnología sigue su curso y no nos pregunta José y a mí, ¿entra en Puerto Rico hoy? No, ya entró. Aquí se hacen los exámenes de CT scan con la tecnología más avanzada, pero ¿quién lo puede ofrecer? Aquel doctor que tiene los medios para comprar esa maquinaria que vale 3 millones de pesos. Entonces, fíjate que está diciendo que para él financiar esa maquinaria tiene que ir a un banco que le dé el crédito y tiene que cobrar una clientela que le permita a él recuperar. Por eso en economía es tan importante y mucha gente no lo estudia, que la inversión tiene que dar un rendimiento que permita pagar el costo de adquisición, pagar el costo de mantenimiento, que es lo que Puerto Rico ha fallado en todos los niveles y el gobierno ha sido el primero que ha sido irresponsable, porque el mantenimiento de la maquinaria te permite extenderle la vida útil. Es como un carro. Si tu carro tú no le chequeas cada 6 meses el aceite, toda la transmisión, los frenos, un día te vas a quedar sin freno, vas a chocar y puede hasta perder la vida o causar accidentes. Es decir, esa maquinaria que tiene el doctor, ese equipo, tiene que darle mantenimiento, que es un contrato, que es un servicio, tiene que haber un proveedor, tiene que haber una persona. Miren, y aquí le paso a José, pero 2 planteamientos cortos. Esa unidad de servicio para hacer CT scan, que son unos exámenes del cuerpo, ¿verdad? Bien especializados, requiere un lugar donde esté presentado y trabaje acondicionado con unidades de aire especializadas. Ahí no es un abaniquito de mano que la hace funcionar, un abaniquito de pared, de piso. Requiere unidades de aire, lo que llamamos split unit, unidades de aire que permitan, y eso requiere que se instalen las facilidades en el techo o en algunas áreas de la oficina para que se pueda proveer ese servicio, y eso echa calor, vapor a la calle. Así que fíjate, ahí está de nuevo, esto es cambio climático, eso es impacto en la zona, eso es, y lo que estoy hablando de servicios médicos no es el capricho mío de que quiero ver un juego de pelota y lo quiero ver con aire acondicionado y la cerveza fría y que esté la neverita, y aunque los Yankees buena idea esa. Yo sabía que a ti la pelota te gustaba, tú eres indio maya. Y el mojito por el lado, le diste donde le gusta. Pues, no, claro. pero hace rato, pero a lo que voy es, fíjate que hay que entender la relación. Tú quieres mejor servicios médicos, pero hay que tener infraestructura energética para ello. Hay que proveer estas facilidades. Todos los hospitales en día tienen planta, no confían del gobierno. No pueden operar. Imagínate, una sala de operaciones que se te vaya la luz. ¿Cómo tú le decías al paciente? Aguárdate un minuto que voy a buscar la luz ahora. Esas son situaciones que en Puerto Rico hemos sido beneficiados por muchos años porque hubo un gran trabajo en los 40 y los 50, pero volviendo al punto que yo empecé, tenemos los economistas, y hago un llamado a la asociación de economistas y a todas las entidades y universidades. Hay que mirar el lado de la oferta con mucho cuidado. Y ahí entra lo que hablamos José y este servidor y Santos hace 3 semanas. En esta negociación con energía eléctrica no se ha evaluado o calculado o introducido los costos de la preparación y la generación de una nueva capacidad energética de combustible renovable, porque no es apagar un switch, quité el abanico y pongo otro abanico, no es así, no es cierro la planta de Mayagüez, la planta de Cataño y al otro día genero energía eléctrica, no, requiere toda una serie de complejidades. O sea, esto es algo que es tan vital que no se puede tirar así al momento, y no importa si nos dicen 1.000 millones que paguemos, si no tenemos un estimado de lo que nos cuesta generar energía renovable en Puerto Rico, ¿de qué vale pagar si no tengo? ¿Qué nos dice José Alameda? Mira, vamos a coger
donde lo dejó Villeta. El sistema de salud de Puerto Rico hace 20, 30 años, lamentablemente, comenzó a un deterioro significativo, porque tenía una estructura de producción, ¿verdad? El médico, el sistema Arbona, no era perfecto, pero había que mejorarlo. Entonces, lamentablemente, tengo que decirlo así, ¿verdad? Pedro Rosselló González, siendo médico, entendió de que la mejor manera de tener un sistema de salud, que es un derecho humano de los seres humanos, es un servicio esencial, y que significa que tiene que funcionar sin distinción de clase, ni discrimen a nadie, pues comienza a introducir la famosa capitation. Las compañías aseguradoras comienzan a tener un mayor poder. Tanto es así que desde hace 10, 20 años yo le hice un estudio con Alfredo González a unos hospitales, igualmente a unos laboratorios. ¿Cuál era el punto importante? Nosotros probamos que mientras los costos de inflación le subían a los hospitales y a los laboratorios, pues las aseguradoras no pagaban o pagaban menos. En algunos pagos se quedaban iguales, que obviamente si te pagan $10 20 años por un procedimiento, pues significa que $10 por la inflación, pues se ha reducido la capacidad de ingreso. Algunos era peor, porque lo que hacían los intermediarios, los PBM, todo este bochinche que tenemos hoy día, que el Departamento de Justicia lo está estudiando, especialmente la División de Asuntos Monopolísticos, pues si te pagan menos o no te pagan. Entonces, la estructura de producción de dar ese derecho humano se ha tratado de tergiversar, meter la ecuación de mercado ahí, como si fuera una demanda y oferta, el estilo libre. Y yo siempre he dicho, cuando estamos hablando de la educación y salud, tiene que verse de una visión social, con un enfoque socialista, socialista en el sentido no de comunista y matar gente. No, socialismo es que sea para todo el mundo. ¿Ves? Entonces, para eso tiene que tener un engranaje importante que funcione, porque los pacientes ven los médicos, no van a ver las aseguradoras para que les receten. Mira, te voy a dar un ejemplo que esta semana me surgió, ¿verdad? Yo le he hecho trabajo aquí a un médico cardiólogo en Mayagüez que tiene un problema con unas aseguradoras, ¿verdad? No voy a decir el nombre. ¿Por qué? Porque en el 2017, Medicare cambió la tabla de lo que pagaban a los médicos y esa lo subió, ¿verdad? Y esa aseguradora dijo, no, yo no voy a honrar eso. En otras palabras, si él hace un procedimiento X, le pagaban $100, pues ella dijo, Medicare dijo, no, ahora van a pagarte 120. Y estoy dando un número inventado, ¿verdad? Pues ella dijo, no, yo no voy a pagar 120, tú te vas a quedar con 100. Y el médico, que es abogado también, dijo, no, señor, usted tiene que pagarme. Pues dijeron que no. Pues mira, la jueza decidió a favor de él, del médico. Yo le hago el estudio de daños económicos, llego a la cantidad que sea, y la jueza le dice al plan, tú tienes que pagar esta cantidad desde este momento, pero si tú no lo haces, yo te voy a aportar $500 por día, o la cantidad que sea. Pues ¿sabes qué? La aseguradora no pagó y está en rebeldía la aseguradora sin pagarle los honorarios que está diciendo la jueza que dice que él debe pagar, que le deben pagar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que este sistema se ha ido degradando tanto que los hospitales, los laboratorios clínicos, todo este engranaje no tiene el pago adecuado a los médicos por los procedimientos, y no es que se hagan ricos, es que tiene que haber un ajuste, y hay unos intermediarios que tienen una concentración alta. Hay un estudio de Ramón Cao reciente que dice que estas aseguradoras tienen una concentración al estilo oligopolio de unas cuantas empresas que dominan el mercado. Pues obviamente, lamentablemente, hace 20, 30 años con la reforma y con todos estos vericuetos que se han dado en el sistema de salud,
han degradado significativamente la capacidad de prestar el servicio de la manera eficiente hacia quienes, hacia los que son los pacientes de salud en Puerto Rico. ¿Ves? Los hospitales, laboratorios, todo ese engranaje pues sucumbe ante fundamentalmente la concentración de estas aseguradoras. Cuando tú hablas con un médico y le preguntas cuál es el problema tuyo de las aseguradoras, los planes médicos, cómo pagan, hablo con mi hijo que es médico también, y entonces él dice, no, yo no me meto en eso, aquí está mi esposa, que es la que va a hablar con los planes médicos y a discutir, porque el procedimiento que estoy haciendo, cada vez de pagarme, no la misma cantidad, es que le pagan menos. Entonces, tarde. Exactamente. Pues entonces un negocio de esa naturaleza no puede progresar. Yo tengo, para terminar ya con esto, un buen amigo médico de Mayagüez que tenía todo ese problema. Decidió irse a trabajar a la Florida. Pues allí trabaja en un CDT. Entra a las 8, sale a las 4. Aquí tenía que estar buscando de brincar de Bellavista para Clínica Pavía, para aquella, para la otra. Y estaba de 8 a 8 y a veces hasta las 10 de la noche trabajando para tener los ingresos. Y cuando cuando le daba la gana de pagarle las aseguradoras. No sé por qué razón aquí. De hecho, recuerdo ahora que Luis Fortuño, siendo gobernador, en un mensaje de Estado, dijo, le vamos a meter manos a la aseguradora. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Así lo dijo en un mensaje de Estado. La pregunta, ¿lo hizo? ¿No? Ese es el grave problema que tenemos aquí, que yo no sé cómo lo vamos a arreglar si las aseguradoras siguen teniendo el grave poder, ¿verdad? Un control significativo y que logran, obviamente, posiblemente financiar alguna que otra campañita a los amigos. Yo te voy a decir que parece que no hay muchas opciones. Mira, aquí tengo a la Policlínica Dr. Salvador Ribot Ruiz. Dice a todos nuestros pacientes, oigan bien, de MMM y PMC. Deseamos notificarles que el 1 de septiembre del 2023 no estaremos aceptando más el plan médico MMM. ¿Por qué? Su plan médico nos cuestionó y penalizó por gastos excesivos de, número 1, recetarle los medicamentos adecuados que ustedes necesitan, ordenarle laboratorio y estudios cuando su condición o queja del momento lo amerita, y 3, visitas a la sala de emergencia y hospitalizaciones por complejidad de su condición. Todo esto es necesario para mantener estable su salud. Así que feliz de la vida, ellos hicieron este banner y lo pusieron en la entrada de su local para que todos los pacientes sepan por qué no pueden ahora utilizar MMM. Si todos los médicos y todos los proveedores se pusieran para lo suyo, no solamente se darían a respetar, pero hace poco fue Triple S el que le canceló los servicios completos al hospital Menonita, ¿se acuerdan? Que de un golpe, porque los demandó reclamándole que les debían un dinero. Pues como tú me demandaste, ahora ninguno de tus pacientes puede usar mi plan. Ahora esta la policlínica la que le dice, no, yo soy el que no acepto el tuyo. Yo no te quiero aquí, porque tú no me dejas hacer mi trabajo con mis pacientes. Fíjate que todo termina, obviamente, como yo he estado trabajando con médicos y conozco a médicos, pues, el hijo mío dice, el problema son las aseguradoras. De hecho, los laboratorios clínicos hizo un estudio que dicen, mira, hay a veces que yo tengo facturo y he tenido estamos en el 2023. En el 2020 yo gané $20,000 de Triple M, por decir un número, ¿verdad? Pues luego vienen 2 o 3 años, revisan y dice, oye, laboratorio, ¿sabes qué? Que lo que te pagué de esos 20,000, devuélveme 10,000. Pero ¿y por qué tengo que devolverlo? Porque te pagué en exceso, porque la suma de 2 más 2 da 3 y 4 4 aquí. Pero que eso si ya yo pagué esos costos, lo he pagado. Entonces, ¿cómo yo voy a operar? Con esa incertidumbre. O sea, y tú rendiste planilla y sometiste, ingresaste y ahora ellos quieren que tú se los devuelvas. Exactamente. Entonces tú quieres que ir a Hacienda a decirle, Hacienda, ¿sabes? Que yo te dije que yo gané 1 millón. Pues no gané 1 millón porque la aseguradora X me llevó 10,000, esta otra aseguradora me llevó 20,000, esta otra me llevó 3,000. Pues entonces quítale eso. Y Hacienda, ¿qué le va a decir? Muy lindo te queda ese cuento. Oye, así no puede funcionar un sistema de salud, que es un derecho humano. Pues entonces, ese sistema, lamentablemente,
el sistema Arbona que nosotros teníamos, con sus virtudes y sus defectos, había que mejorarlo, porque tiene que ser la salud un enfoque social. No puede ser un enfoque de unos intermediarios ganar mucho dinero. Eso mismo sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto una y otra vez. Así que el mercado no puede ser el factor que determine el derrotero de un sistema de salud que tiene que tener un enfoque social. También ellos ahora, como este tema lo trajo Villeta, es bien importante porque ya, por ejemplo, te dicen, por una rotura de rodilla, pues el tratamiento son tantos días y tantas horas. Este es el servicio. Las terapias por un ataque de asma, pues son tantas y de ahí no te puedes pasar. Si es una cirugía de rodilla o de un dolor de espalda o de disco, pues mira, lo mínimo que puede estar hospitalizado son tales días. Y no necesariamente la misma persona de operación de disco se siente igual o va a reaccionar igual. Y el hospital te va a votar igual, porque si dice que a los 3 días, a mí no me importa que si tú te quedaste peor, fuera de aquí. Fíjate lo que estás diciendo. Eso es el impacto directo, el costo directo. Pero mira cómo esto tiene otros impactos indirectos inducidos. El gobierno, cuando va al tribunal a demandar por un servicio médico mal provisto, por sea empleado del gobierno o de un médico directo, ¿qué pasa? Pues yo, bueno, pues sí, ¿cuánto le vamos a adjudicar? Ah, pues búscame cuáles son los precedentes históricos que yo pagué. Ah, por una jodilla pagué 1.500 pesos en el 50, en el 60. Y eso es lo que te van a dar a ti hoy en el 2023. Fíjate que estamos en una cadena que se sigue perpetuando. Ahora, yo vuelvo otra vez y no es decir que es el mercado, porque el mercado nunca ha estado solo. Eso fue una filosofía que se trató de vender. El mercado siempre ha tenido al Estado interviniendo, porque cuando era la época medieval, el dueño del Estado era el duque o el príncipe y él cobraba por la ruta de traer los alimentos y las alfombras y las persas y la ruta a la China y la ruta a la India y lo cobraba el Estado. Es decir, no podemos echar solamente y decir, no, la culpa tiene el plan médico, no, es que el gobierno de nuevo tiene que decirle lo que dijo Fortunio que no se pudo hacer. Yo no sé si es porque perdió o porque lo dijo para ganar y no ganó. Tienes que sentarte a exigirle a los planes médicos. Ahora, fíjate lo que estamos diciendo. Ya nos salimos de salud un poco y ambiental, como José hablamos y yo comenté. Estamos hablando que el gobierno tiene que ser científico, riguroso. Tiene que ser, estimar las cosas con números, utilizar más economistas, más analistas para poder decirle, mira, Triple S, esto costó 10.000 pesos y con la inflación y al tú no pagar, esa persona le cobraron interés en la línea de crédito, tú tienes que pagarlo. Y si no lo pagas, te embargo. Y si no quiere que haya para embargar, te quito la licencia y no puedes operar. O sea, tiene que haber un gobierno activo, un gobierno dinámico, pero requiere gente que entienda la dinámica y pueda actuar. No como tenemos ahora, fíjate lo que está pasando, que tú lo ves en la prensa en las últimas 3 semanas. Esto es un careteo, que si el secretario de salud, que si los cirujanos, que si los cirujanos, que si el secretario de salud, que si los hospitales, y se siguen deteriorando, que es lo que es más preocupante, la capacidad de dar el servicio, y la gente, como dijo José, va a emigrar, van a emigrar. ¿Por qué? Porque el ser humano tolera lo que tolera. Mira, hoy yo vi en un momentito en televisión una especie de reportaje, porque tenía documental reportaje sobre las escuelas en Ucrania. Y los muchachos de escuela superior diciendo, que esta era mi escuela, mi recuerdo, y yo no pude terminar 4º año, pero aquí yo me crié y ahora esto está devastado. Entonces tú dices, pero caramba, si no hay escuela, ¿tú crees que ese niño se va a quedar ahí? ¿Tú crees que esa familia que emigró ante la guerra va a volver a un lugar donde no hay escuela, que hay que levantar la escuela, habilitarla?
Entonces, ¿qué te está diciendo? Que Puerto Rico se va a seguir achicando. Puerto Rico va a seguir perdiendo población. Y no solamente población, porque interesantemente es que se van los buenos, los técnicos, los médicos, los ingenieros, se van los contables, se van arquitectos de todas las disciplinas que necesitamos cada día más. ¿Y quiénes se quedan? Reflexiones. Comentario final de José Alameda. Bueno, se me quedó. Mira, yo escribí una columna para el Nuevo Día que después posiblemente salga esta semana, que es los efectos económicos del calor. En Puerto Rico ha habido en los últimos años un crecimiento significativo de cada vez más días con grados superiores a 90 grados. El crecimiento de esos días ha sido significativamente ya y medido ya por una serie de organizaciones. Esto significa no solo Puerto Rico, España, Estados Unidos, México. Todo esto es una condición posiblemente de un cambio climático, el resultado de ese cambio, cualquiera que sea la razón, pero lo cierto es que los índices de calor son exagerados. Puerto Rico, de hecho, ayer o antes de ayer, el director de la NASA, de una división de la NASA, que la NASA no solo tiene que ver con tirar cohetes allá, sino que también de investigar los cambios y el clima, donde decía que este junio, ¿qué pasó? Junio posiblemente sea el mes más caliente en el registro de la historia de la humanidad. ¿Sabes lo que es esto? Y que viene, que estamos, que es en julio, que ya prontamente termina, pues sea posiblemente el julio más caliente. O sea, y quiere decir que de aquí en adelante lo que nosotros vamos a tener es que este mes de julio y de junio posiblemente vayan a ser los meses más fríos del verano que vamos a sentir. Entonces tiene unos efectos sobre la salud. Ha habido muertes en Europa, en España. Ha habido significativos daños al crecimiento de la economía. Hay un estudio que se hizo muy interesante que puede ser también ayudar a auspiciar en un 3.1%, ese es el dato, a golpes de Estado. O sea, mientras más caliente sea, la gente se pone más férrea. O sea, porque envíen un poquito para Estados Unidos, a ver, ay santo. Ahora, en Puerto Rico, ¿cuál es lo que hemos visto? Un crecimiento del consumo. Mire, yo ahí tengo el aire prendido y el abanico, y duermo con aire y abanico. ¿Quién duerme sin aire acondicionado en este país? Yo no sé. Está fuerte. Yo sé que hay mucha gente que sí, pero es bastante duro. Mira ahí, final de Juan Villeta. El último punto cortito y el comentario final es: han habido más apagones recientemente y lo anticiparon las autoridades de energía eléctrica por la demanda en alza de aire, como dice José. Comentario final, mire, jóvenes, tenemos que estar conscientes de estas realidades, como justa José. El cambio climático es irreversible. El cambio poblacional es irreversible. Las políticas que puedan traer algún cambio van a demorar, van a ser lentas. Pero no hay manera de decirlo de otra forma, que tenemos que usar la inteligencia y el sentido común, el olfato, los sentidos, para cuando hago la compra, buscar alternativas en el consumo. Cuando decido economizar luz o agua, tenemos que ser un poquito más proactivos, mirando más allá de mañana o pasado mañana, sino en 5 días, para que podamos vivir. Y no hay duda que hay que sembrar árboles y arbustos. Adalgisa, gracias y que te mejores. Y ya sabes, no hables todo por escrito o texto. Muchas gracias, Juan Villeta. Tú pides, Adalgisa, tú pides el mojito, dame mojito escrito. Con tamarindo y de coco. José Alameda, gracias. Y a todos los que están conectados, Dios me los cuide, que la pasen bien. Ya será hasta el lunes, a las 6 de la tarde. Buenas noches. Saludos.